Masejet Babakamá, Daf Mem Gimel Amud Alef 43a, pero comenzamos las últimas 12 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar, quiero dar una pequeña introducción. Como hemos visto anteriormente varias veces, un Shor Muad, o sea, un toro que no es inocente, sino es habitual en cornear, que viene y cornea a una persona y la mata, la halajá es que apedreamos al toro corneador, o sea, lo matamos, y al dueño del toro corneador lo obligamos en pagar kofer a la parte perjudicada, o sea, los familiares del fallecido. ¿Qué es kofer? Como ya vimos varias veces, es un monto de dinero que se le obliga a pagar al dueño del animal perjudicador por capará, para que tenga expiación por lo que causó su toro. Ahorita sí veamos la Gemara. Dice la Gemara: Tanu Rabbanan, Behemit ish o isha, Amar Rabbi Akiva, Behima bazel elamdenu, Im lechayeva la isha que ish, are kvar neemar, ki igach shoret ish o et isha. Ela leakish isha le ish, ma ish nezakav le yorshav, af isha nezakea le yorshea. La Gemara nos trae una baraita. Y la baraita nos cita un versículo, un pasuk, que nos habla sobre un Shor Muad que corneó y mató a una persona. Y el versículo nos dice, Behemit ish o isha. El toro corneó y mató a un hombre o a una mujer. Pregunta Rabbi Akiva, ¿qué nos viene a enseñar este pasuk? Sí nos viene a enseñar que la salahot de un Shor Muad que corneó a una persona y la mató aplica ya sea en hombre, ya sea en mujer. Pues para eso no necesitas este versículo que mencionamos, este primer versículo, Behemit o isha, porque ya tenemos un segundo versículo que está mencionado antes de este primero que mencionamos, ¿sí? Que dice también que igach shoret ish o et isha, el cual ya te enseña que toda la halajá de toda la parashá de Shor Muad aplica ya sea para un toro que corneó a un hombre y lo mató, ya sea para un toro que corneó, un Shor Muad que corneó a una mujer y la mató, aplica todo lo mismo. Entonces, ¿para qué necesitas este primer versículo? Dice la Gemara, tienes razón. No, aparentemente para este punto específico no lo necesitas. ¿Por qué? Porque ya tienes el segundo versículo que mencionamos. ¿Para qué lo necesitas? Para enseñarte que compares a una mujer con un hombre. ¿En qué punto? En lo siguiente. De la misma manera que si un hombre fue corneado y murió, ¿sí? ¿Sí? ¿Se le paga el kofer a quién? A los herederos, o sea, a los hijos, ¿sí? Y no a la esposa, ¿sí? Igualmente, cuando una mujer fue corneada y muerta, no se le paga al esposo el kofer, sino ¿a quién? A los hijos, a los herederos, ¿sí? De ella, ¿sí? A los hijos de ella. Entonces, otra vez, Behemit ish o isha, este primer versículo nos viene a enseñar que comparamos a cuando un toro, un Shor Muad corneó a una mujer y la mató, con un caso que un toro corneó a un hombre y la mató. De la misma manera que el kofer que hay que pagarle al hombre es a los hijos y no a la esposa, igualmente el kofer que hay que pagarle a la mujer es que es a los hijos y no al esposo. Pregunta la Gemara, ¿Besabar Rabbi Akiva de lo yarit la Baal? Beatania, Veyarash Otami, Kansha Baal Yoreshet Ishtot, libre Rabbi Akiva. Dice la Gemara, no me cuadra que Rabbi Akiva dice algo así, porque según esto aparentemente parece ser que un hombre no hereda a la mujer, y por eso me dices que cuando la mujer fue corneada y muerta, no se le paga el kofer al esposo, sino a quién, a los hijos. ¿Por qué? Porque los herederos son quién, los hijos y no el esposo. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque el mismo Rabbi Akiva dice en otra baraita todo lo contrario. Trae un versículo que nos habla sobre Yerusha, esa baraita, sobre herencias. Dice aquí, Ishero ahí se refiere a la esposa. Y de ahí aprendemos, dice Rabbi Akiva, de que un esposo hereda a quién, a la esposa. Entonces debería de ser que si hay una obligación en pagar algo a la mujer y la mujer murió y no se le puede pagar, pues se le debe pagar a quién, al esposo y no a los hijos. Entonces, como antes Rabbi Akiva me dice que cuando hay que pagar kofer por la muerte de la mujer, no se le paga al esposo, sino se le paga a quién, a los hijos. Dice la Gemara, Amar Resh Lakish, lo amar ela bekofer, hoil ve'en mishtalem ela leachar mitah, ve'a ve'le ra'uy, ve'en abal notel be'ra'uy que be'murzak, ma'itama amar kra, ve'emit ish o isha ashor yisakel ve'gam be'alav yumat, im kofer yushat alav. Responde Resh Lakish, no, esto no es pregunta. ¿Por qué no es pregunta? Definitivamente, como vimos en la pregunta, en la segunda baraita, Rabbi Akiva opina que el esposo sí hereda a quién, a la mujer, no hay duda. ¿Sabes por qué Rabbi Akiva nos mencionó en la primera baraita de que el esposo no recibe el cofre de la mujer, sino los hijos?
Dice, eso es nada más por tema de kofer. Pero en general, para otras cosas, cualquier otra obligación de pago que hay que hacer, que se merece a la mujer, ahí sí se le hereda ¿a quién? Al esposo. Y solamente sobre kofer fue dicho que ¿qué? Que si la mujer fue corneada y muerta, el kofer no lo recibe el esposo, ¿sí? Sino ¿quién? Los hijos. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque kofer, ¿sí? ¿Cuándo recae la obligación de kofer? No cuando corneó y está a punto de morir, ya hay obligación de kofer, sino cuando el animal corneó y ya murió. Esa obligación de pago que hay después de que ya murió, ¿sí? Es como Ra'uy. ¿Qué significa Ra'uy? Explico. Hay algo que se llama Ra'uy y algo que se llama Muhzak respecto a temas de herencia. Ra'uy es algo que la persona antes de morir todavía no lo tiene, pero es potencial que eventualmente lo tenga. Potencial, Ra'uy es potencial, o sea que no lo tiene en el momento de la muerte, sino lo va a tener después. Y Muhzak es algo que realmente ya lo tiene ahorita. Kofer, ¿qué es? Ra'uy. Porque la mujer no tiene el kofer antes de morir. Cuando la cornearon y la mataron, ¿cuándo hay obligación de pagarle kofer? Después de la muerte. O sea, es algo Ra'uy, ¿sí? Y no es algo potencial, después de la muerte. Sí, potencial es después de la muerte, no antes de la muerte. Dice la Gemara, la halajá es que el esposo puede agarrar y heredar las cosas de la mujer, las cosas que tiene la mujer antes de morir. Pero las cosas que son después de morir, que ya no es su esposa porque ya murió, eso ya es potencial el esposo no agarra. Por eso kofer, ¿sí? No lo agarra, no lo hereda el esposo, sino ¿quién lo hereda? Los hijos. Pero el resto de las cosas, como está escrito en la segunda vareta, que también Rabbi Akiva está de acuerdo, que el mismo Rabbi Akiva dice que ¿quién hereda a la esposa? El esposo, porque lo tenía, porque es Muhzak. Y la Gemara pregunta, ¿y cómo sabemos que efectivamente kofer, la obligación de pagar kofer recae solo después de la muerte de ella? Puede ser que el hecho que ya la cornearon y está a punto de morir ya hay obligación de kofer, entonces ya no es Ra'uy, sino es que Muhzak. Dice no, porque está escrito en el versículo Meforash, Ve'emit isho isha, ashor isakel vegan be'alav yumat, im kofer yushat alav. Después de que nos dice que murió, el versículo nos dice, el toro corneó, escuchen bien lo que nos dice el versículo, el toro corneó al hombre o a la mujer y murieron. Luego hay que apedrear al toro corneador y luego nos dice kofer. O sea que el kofer es solo después de qué. De la misma manera que no apedreas al toro corneador hasta cuándo, hasta después de que murió la persona perjudicada. Igualmente el kofer es después. Entonces es algo Ra'uy, por lo tanto es el potencial y por eso el esposo no lo hereda eso en específico. Entonces todo cuadra perfectamente. Bien, la Gemara pregunta, Ubenezakim lo ama Rabbi Akiva, Veatania ikaeta isha veyatzeu yeladea. נותן נזק וצער לאישה, ודמי ולדות לבעל. אין הבעל נותן ליורשיו, אין האישה נותן ליורשיה. הייתה שפחה ונשתחררה או גיורת, זכה. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra esto. Porque según lo que acabamos de decir, mashma, que lo único que el esposo no lo recibe, ¿qué es? El kofer. Esto lo reciben nada más los hijos de ella, pero el esposo no lo recibe. Pero nada más respecto a kofer. Pero respecto a nezakim, si daños causados, que hay pagos ahí por los daños causados, ahí aparentemente, ¿qué tiene que hacer? Sí lo recibe el esposo si después la mujer se murió, ¿sí? Así vemos claramente hasta ahorita. Pero no me cuadra esto, ¿por qué? Porque hay otra baraita, la que acabamos de leer ahorita, que dice lo siguiente, ¿qué pasa a una persona que le golpeó a una mujer cuando ella estaba embarazada? ¿Sí? Estaba casada, embarazada. Y eso causó que aborte y pierda los fetos. La halajá es la siguiente, lo que es el valor del daño causado, y el sufrimiento se le da ¿a quién? A la mujer. Lo que es el valor de los fetos, ¿sí? O sea, el valor del daño que se le causó a ella, a su cuerpo, y el sufrimiento se le da a ella. Lo que es el valor de los fetos, de los bebés, se le da ¿a quién? Al esposo, al marido. ¿Qué pasa si el marido no vive? ¿Sí? En ese caso se le da el valor de los fetos a los herederos de él, a los hijos de él. ¿Sí? ¿Qué pasa si la mujer no vive más? ¿A quién se le da el nezek y el tzar? Dice la baraita, nezek y tzar, ¿a quién se le da? Se le da a los hijos de ella. ¿Sí? Ahí, de aquí viene la pregunta, ya vuelvo para esto. Muy bien, ya vuelvo para esto. Sigue diciendo la baraita, ¿qué pasa si la mujer que estaba embarazada, sí, era una esclava cananita que fue liberada, que estaba casada con un esclavo cananita que fue liberado? O sea que básicamente si fueron liberados se convirtieron en gerim. Pero lo que pasa es que en esta pareja no hay familiares, ¿sí? Porque son como gerim. O un ger que se casó con una guioret que se casó con un ger que tampoco hay herederos. En este caso, si se murieron, no hay herederos y por lo tanto el perjudicador se exentó del tema. Se exenta, no tiene a quién pagar. Perfecto.
Dice la Gemara, un segundo, enfoquémonos en un punto de lo que trajo la baraitá. La baraitá nos dijo al principio que en el caso que la mujer falleció antes de cobrar el nes de Kiltzar, una mujer normal, no una esclava cananita liberada y una guioret, si una mujer normal, antes de cobrar el nes de Kiltzar, ¿a quién se le da eso? No al esposo, sino ¿a quién? A los yorshea, a los hijos de ella, y no al esposo. Y ahí estamos hablando de que no de kofer, nes de Kiltzar, estamos hablando de daños. Dice la Gemara, vemos que Rabbi Akiva, dice Meforash, vemos que Rabbi Akiva, cuando dice que se le da a los hijos, no se refiere solo a kofer, sino también a ¿qué? Al resto de los daños. ¿Sí? A pesar que eso es algo muzak, no es algo raúi, es algo que ella debe tener ahorita. Pregunta en contra de lo que acabamos de decir. ¿Sí? Así le pregunta la Gemara en contra de la explicación que dijimos antes en Rabbi Akiva, que es la explicación de Resh Lakish. Responde la Gemara, escuchen bien. Amar Rabba Bigrusha. Vejen Amar Rab Nachman Bigrusha. Responde Rabba y responde también Rab Nachman, ambos. La última baraitá que estamos hablando, que nos dice que el nes de Kiltzar, si ella murió, no se le da al esposo, sino ¿a quién? A los hijos. Está hablando cuando ya se divorció la mujer. Y cuando se divorció la mujer, pues obviamente no la va a heredar ¿quién? El esposo. Pero si están casados, ahí hereda el esposo únicamente ¿en qué? No hereda el esposo. No hereda el esposo en kofer, pero en el resto de las cosas sí hereda. Pero en esta última baraitá que vimos dice que lo hereda a los hijos y no al esposo. No, porque estamos hablando ¿en qué? Gerusha, divorciada. Así nos dice ¿quién? Rabba y Rab Nachman. Importante recordar estos dos nombres. Rabba y Rab Nachman nos responde que estamos hablando en la última baraitá en un caso que ¿qué? Que es Gerusha. La primera pregunta, Ambre Gerusha, Nami Tiflok ben Mevladot. Preguntaron los alumnos de la yeshiva, si el caso de esta última baraitá que vimos es en un caso de una mujer divorciada, ¿sí? Pues ¿por qué tú me dices que los fetos que perdió, ¿a quién le va eso? Al esposo, ¿sí? El valor de los fetos que perdió no es de quitar la mujer, ¿sí? Pero el valor de los fetos, ¿a quién? Al esposo. Dice la Gemara, yo entiendo que le va el esposo cuando está casada con la mujer, entonces le decimos que la Torah le dio a él porque está casado con ella. Pero si están divorciados, pues debería de ser que el valor de los fetos, ¿a quién pertenecen los fetos? A los dos, debería ser que mitad y mitad. Entonces, ¿por qué le damos el valor de los fetos a él? Amarra papá a Torah ziketat mevladot la baal, afilu baalea biznut. Maita ama amar kraka asher yashita alav baal haisha. Responde Rav papá, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque la Torah cuando le dio al esposo el derecho de cobrar por los fetos, no es porque está casado con la mujer, sino es un derecho que le dio al papá de los fetos independiente. O sea, también si el papá de los fetos tuvo relaciones promiscuas con la mujer sin estar casados y tuvo a los fetos, ¿a quién le pertenece eso? Al papá. O sea, que no tiene que ver por el hecho que están casados. Y por eso también cuando se divorciaron, pues sigue siendo un derecho ¿de quién? Del papá, y por eso lo recibe completo. ¿Y dónde aprendemos eso? Porque el versículo cuando nos habla de los fetos nos dice que Asher Yashit Alav Baal Haisha, no nos dice Baala, el esposo, sino Baal, mashma, que el que tenga relación con la mujer, independientemente si es casado, marital o no casado, Baal, una Beilá, eso ya le da el derecho ¿a quién? A él en cobrar. Y por eso, también si está divorciada, nos cuadra perfectamente por qué el valor de los fetos se le da ¿a quién? A el papá, al ex esposo de la mujer. Ahorita viene la Gemara y pregunta lo siguiente, presten atención. Venukma le Raba kegon shegavu maot ule Rab Nachman kegon shegavu karka. De Amar Rabba gavu karka yeshlo gavu maot enlo. Rab Nachman amar gavu maot yeshlo gavu karka enlo. Hambre anemil limne maraba liba de Rabbanan. Kika hambre aja que Rebi. Escuchen bien lo que la Gemara pregunta. Ahorita la Gemara pregunta en contra de Rabba y Rab Nachman. ¿Qué respondieron Rabba y Rab Nachman? Que la baraitá última que vimos antes está hablando ¿cuándo? Cuando es grusha. ¿Cuándo es qué? Divorciada. Ambos respondieron así, Rabba y Rab Nachman. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Respecto a un bejor, un primogénito. Cuando fallece el papá, el primogénito, ¿cuánto se merece? Doble porción de la herencia. Sin embargo, todo esto, que se merece doble porción en la herencia, es únicamente cuando Bemurzak. ¿Qué significa Bemurzak? De lo que tiene el papá en el momento que muere. Lo que tiene realmente. Pero lo que tiene potencialmente Berraúi, lo que le va a llegar eventualmente después de la muerte, ahí el primogénito no agarra doble porción, sino se divide en todos parejos. ¿Sí?
Otra vez, Raúl y Murzak, estamos metiendo otra vez el caso aquí. Raúl y Murzak, estos términos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa? Escuchen bien, ¿qué pasa si el padre tenía un préstamo? O mejor dicho, él era prestamista. Mientras que era vivo, le prestó, el papá se llamaba Reubén, le prestó a un amigo Shimón dinero, le prestó 1,000. ¿Sí? Y el papá después murió y se cobraron ese préstamo, estos 1,000. ¿Eso se llama Raúl o se llama Mouzak? Ahí agarra el primogénito, agarra doble de eso o no. Dice la Gemara, ¿sí? En Masejet Baba Batra, página 124b, Mahloket entre Rabba y Rav Nachman, cuando sí es Mouzak, cuando no. Escuchen bien. Dice Rabba lo siguiente: si se cobran los herederos el préstamo de una tierra, de un terreno de Shimón, ¿sí? Ahí el primogénito se agarra doble. Porque la tierra, ya que estaba subyugada, era como un gravamen al préstamo, era como algo existente, no era algo potencial, era algo existente ya en la vida del papá. O sea, por eso, si era Murzak, ya puede agarrar doble. Pero si cobraron de vuelta el préstamo a través de Maot, de cash, eso es algo nuevo que entró y por lo tanto ahí no va a agarrar doble, sino se va a dividir entre todos igual. Así dice ¿quién? Rabba. O sea que Rabba opina que Karka, tierra, es Murzak y Maot, dinero, es Raúl. Perfecto. Rav Nachman dice lo contrario. Rav Nachman dice no. Si cobraron dinero, eso es como Murzak. ¿Por qué? Porque el dinero que vino después de la muerte del papá por un préstamo, este dinero es como si fuese algo que viene en vez del dinero que dio antes, que existía. Es un cambio, es el mismo dinero, otras monedas obviamente, pero el mismo dinero. Antes te di 1,000 y ahorita me regresaste 1,000. Eso es en cambio lo que viste antes, que antes vivía el papá. Entonces eso es Murzak. Pero tierra, a pesar que era un gravamen y todo, pero no era pago todavía, no es en cambio del dinero que te di. Sí, obviamente es en cambio, pero no es exactamente en cambio, llamémoslo así. Por lo tanto, Karka es Raúl y por lo tanto no agarra doble. Y Maot es Murzak. ¿Sí? Así está escrito en Masejet Baba Batra. Bien, la Gemara pregunta, si es así, pues en la última baraitá que vimos antes, cada uno de ellos podría haber respondido algo muy sencillo. ¿Sí? Que en verdad el caso, ¿qué respondió cada uno? Cada uno de ellos respondieron, los dos respondieron que el caso es cuando ¿qué? Cuando es grusha, cuando es divorciada. Dice, ¿para qué tienes que decir eso? Ambos pueden decir que en verdad el caso es que la mujer sigue siendo ¿qué? Casada, ¿sí? Y murió casada, no divorciada, ¿sí? Y aún así, ¿sabes quién hereda a ella? Los hijos, y no el esposo. ¿Por qué? Según Rabba, podemos decir que el caso es que la baraita está hablando en un caso que se cobró dinero, que es Raúl según Rabba. Y por eso el esposo no agarra, porque todo lo que el esposo, como dijimos antes, todo lo que el esposo hereda a la mujer es cuando es ¿qué? Murzak. Entonces según Rabba vamos a decir que es dinero, que es Raúl. Y según Rav Nachman, el caso aquí es cuando cobraron tierra, que tierra según Rav Nachman es Raúl y no Murzak. Entonces pregunta la Gemara, ¿por qué Rabba y Rav Nachman tuvieron que decir que el caso es una mujer que estaba divorciada y se murió? Dime que estaba casada y se divorció. Y que estaba casada y se murió. Y aún así, ¿sabes por qué los hijos la heredan y no el esposo? Te voy a decir por qué. Porque según Rabba vamos a decir que el caso es que cobraron por el daño causado el Nezek y el Tzar a través de Maot, y según Rabba Maot es Raúl, entonces no se merece el esposo. Y según Rav Nachman el caso es que cobraron no con Maot sino con Karka, y Karka según Rav Nachman que es Raúl, y por eso no se merece el esposo, y listo, por eso no hereda. ¿Por qué no respondieron algo más fácil? Tiene que ser un caso de divorciada. Responde la Gemara, respondieron los alumnos, dice la Gemara, ¿sabes por qué no me cuadra decir esto? Porque todo lo que dice Rabba y Rav Nachman y Masejet Baba Batra respecto al doble que recibe el primogénito, que en Murzak sí y en Raúl no, y cada uno discute qué es Murzak y qué es Raúl, y si dinero es Murzak o Karka, ¿sí? Eso es nada más según la opinión de Jajamim, ¿sí? Pero Rebi, ¿sí? Discute con Jajamim y dice que siempre un préstamo, ya sea Maot o ya sea Karka, siempre según Rebi, o sea, toda la discusión entre ellos es según Jajamim, pero según Rebi, siempre dinero, Maot o Karka es ¿qué? Es Murzak. Entonces, si es Murzak, según Rebi, debería de que el esposo debería heredar el Nezek y el Tzar. Entonces, Rabba y Rav Nachman dijeron que es divorciada para poder decir una respuesta hasta que cuadre también según la opinión de ¿quién? De Rebi. Muy bien. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Shor shehemit et haevet shelo bechavana, patur misheloshim shekalim, שנאמר, כסף שלושים שקלים ייתן לאדוניו, והשור יסכל. כל זמן שהשור בסקילה, בעלים משלמים 30 שקלים. אין השור בסקילה, אין הבעלים משלמים 30 שקלים. Rabbi Shimon ben Lakish nos trae una halajá respecto a un shor muad, ¿sí? Que cornea y mata a un esclavo kenanita. Como sabemos, un shor muad que cornea y mata a un esclavo kenanita debe pagar ¿qué?
debe pagar, no es kofer, el dueño del toro corneador no tiene que pagar kofer, eso es nada más cuando corneó y mató a un yehudí libre. Pero cuando es un esclavo kenanita, tiene que pagar un knas, una multa de shloshim shekalim, 30 shekalim, nos dice la Torah. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dice Rabbi Shimon ben Lakish la siguiente alajá. Si un shor muad corneó y mató a un esclavo kenanita, pero sin intención. Pues normalmente, ¿saben qué? Aclaro otra vez. Normalmente un shor muad que mató a un esclavo kenanita, el dueño del toro corneador tiene que pagar ¿qué? Shloshim shekalim, y al toro corneador ¿qué le hacen? Lo matan, lo apedrean y lo matan. Pero eso es nada más cuando tuvo intención el toro corneador en matar. ¿Qué pasa un shor muad que mató a un esclavo kenanita sin intención? Si es, o sea, sin intención de dañar, sin intención de cornear, lo mató sin querer, ¿sí? En este caso no hay duda que no apedreamos y no matamos ¿a quién? Al toro corneador. La pregunta es si en este caso obligamos al dueño en pagar los shloshim shekalim o no. Nos dice Rabbi Shimon ben Lakish, ya que está exento de ser apedreado el toro, también está exento el dueño de pagar shloshim shekalim. ¿De dónde lo aprendo? Porque el versículo que nos dice que hay que pagar shloshim shekalim nos dice que es shloshim shekalim y ten la donab veashor y saquel. Más porque cuando tiene sequila el toro, ahí es cuando hay shloshim shekalim, pero si no, no. Así nos enseña ¿quién? Rabbi Shimon ben Lakish. Muy similarmente nos enseña Rabbah respecto a un shor muad que mató no a un esclavo kenanita, sino ¿a quién? A una persona libre. Veamos la Gemara, veamos lo que dice Rabbah. Amar Rabbah, shor shemit ben horim shelo bechavana פטור מכופר, שנאמר, השור יסכל וגם בעליו יומת. עם כופר יושת עליו, כל זמן שהשור בסקילה, בעלים משלמים כופר. אין השור בסקילה, אין בעלים משלמים כופר. Nos dice Rabba muy similar, o mejor dicho, similarmente respecto a un shor muad que mató a una persona. Un shor muad que mató a una persona también aplican dos alajot. Una, se apedrea al shor muad y se mata, y segunda, que obligamos al dueño del toro corneador a pagar, ya no es shloshim shekalim, no es esta multa de shloshim shekalim, sino es kofir. ¿Sí? Viene Rabba y dice, ¿qué pasa si un shor muad mató a un ben jorim, corneó y mató a un ben jorim, pero sin intención? En este caso, no hay duda que no se apedrea al toro y no se mata. La pregunta es, ¿qué pasaría con el kofir? ¿Se le obliga al dueño del toro corneador a pagar o no? Dice Rabba, está el dueño del toro corneador exento en pagar ¿qué? En pagar kofir. ¿Por qué? Porque el versículo al respecto nos dice, Ashor y Sakel, Kofer y Ushatalab, más que cuando el toro tiene sequila, ahí es cuando tiene obligación, ahí es cuando obligamos al dueño del toro corneador a pagar. Pero si no tiene sequila, como este caso, porque fue sin intención, pues no obligamos al dueño del toro a pagar Kofer. Así nos dice Rabba. Viene la Guimara y pregunta en contra de esta alajá de Rabba. Importante aclarar, aunque ya lo dije, lo repito. Rabba es igual que lo que dice Rabbi Shimon ben Lakish, solo que Rabbi Shimon ben Lakish lo dijo sobre un toro que corneó a un esclavo kenanita, que es knas de shloshim shekalim, y Rabba nos dice sobre un toro que corneó y mató a una persona, un ben jorim, a un Israel ben jorim, una persona libre que no es shloshim shekalim, sino es kofer. Viene la Gemara y pregunta en contra de Rabba lo siguiente. Eiti be'abaye, hemit shoriet peloni, o shorosh el peloni, hareze meshalem al pi atzmo, mailav kofer, lo damim. Abaye intenta preguntar en contra de Rabba de una Mishnah en Masejet Ketubot, página 41a. Dice la Mishnah, y escuchen bien, ¿qué pasa si una persona tiene un toro y él mismo viene, reconoce y da testimonio que su toro corneó y mató a una persona? O que este mismo dueño del toro viene y reconoce y da testimonio que su toro mató a otro toro. ¿Sí? En este caso nos dice la Mishnah, la persona tiene que pagar según su propio reconocimiento, según su propia admisión. Él admitió, tiene que pagar. ¿Tiene que pagar qué? Otra vez, aquí mencionamos dos casos. Que la persona admite que su toro mató a una persona. Y hoy, primer caso. Segundo caso, la persona admite que su toro mató a otro toro. Nos dice la Mishnah, en ambos casos tiene que pagar. Aparentemente el primer caso, enfoquémonos en el primer caso. ¿Qué es lo que tiene que pagar? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que pagar? Kofer. ¿Qué es lo que tiene que pagar normalmente una persona cuando su toro mató a una persona, cuando es un shor muad? ¿Qué tiene que pagar? Tiene que pagar kofer. Dice la Gemara, vemos meforash. Ahorita, en este caso, ¿hay sequilá para el toro, no? No hay sequilá. ¿Por qué? Porque no existe apedrear y matar a un toro porque admitió el propio dueño. Necesitas testigos para eso. ¿Sí? Fíjense, en este caso, no hay sequilá y aún así, la Mishnah nos dice, Arez de Meshalem al piatzmo, que tiene que pagar, ¿qué? Kofer. Vemos en contra de lo que Rabba dijo. ¿Qué Rabba dijo? No, kofer y la pedrada del toro va juntos. Si hay pedrada del toro, hay kofer. Si no hay pedrada del toro, no hay kofer. Aquí vemos un caso que no hay pedrada del toro y si hay kofer. Porque está escrito, Arez de Meshalem al piatzmo, tiene que pagar. ¿Qué es lo que tiene que pagar en este caso? Kofer, aparentemente. Dice la Gemara,
No, señor. Definitivamente ahí puede ser que no hay que pagar cofre, porque como dijo Rabá, que ¿qué? ¿Qué dijo Rabá? Que sí, como dijo Rabá, que si no hay apedreada del toro, no hay que pagar cofre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí la Mishnah en Maseje que tuvo Tares de Meshalem al Piatzmo? ¿Que tiene que pagar? Tiene que pagar una compensación monetaria. O sea, también si cofre no hay que pagar. ¿Qué es cofre? Como vimos al principio de la clase y hemos visto también anteriormente varias veces. ¿Cofre viene para qué? Capará, expiación. Y sobre eso Rabá nos dijo, no hace falta pagar por expiación cuando no se merece el toro apedrear. Cuando se merece el toro apedrear, ahí tienes que pagar expiación. Si no, no. Si no, no hace falta cofre, que es capará. Dice la Mishnah, no hace falta cofre, pero sí hace falta pagar una compensación monetaria por la matanza causada. Damim. ¿Sí? Lo que vale la persona en el mercado. ¿Sí? No está tan claro. O sea, está claro que. Y cuando pagas cofre, estás exento de esa compensación monetaria porque está incluida en el cofre. ¿Ok? Así es. Pero de todas maneras, cuando digo compensación monetaria, cuando me voy a referir a esto, también me voy a referir como una compensación monetaria. Kofar, ¿qué es? No es una compensación monetaria. Es capara, es expiación. Igualmente que los Shloshim Shekalim, es un tipo de multa. ¿Sí? Así nos responde la Gemara. Entonces, repito otra vez, la Gemara nos responde, estamos de acuerdo con lo que dijo Rapá, no hay pregunta porque no hay pregunta en contra de él, y en verdad, si no hay obligación de apedrear al toro, no hay obligación de pagar Kofer. Pero la Mishnah está hablando en un caso que no puedes apedrear al toro y aún así te dice, Ares de Mishalem al Piatzmo, que tiene que pagar. ¿Qué es lo que tiene que pagar? No es Kofer, es una compensación monetaria, Damim. Así nos responde la Gemara. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Y Damim, Eima Seifa, Hemit Chori etavdosh el peloni, eno Mishalem al Piatzmo, veidamim amailo. La Gemara pregunta, si es así, que lo que la Mishnah me dice, Ares de Meshalem al Piatzmo, la Mishnah Masechet Ketubot es una compensación monetaria y no ¿qué? Y no Kofer, pues no me cuadra la segunda parte de la Mishnah. ¿Sí? Hasta ahorita vimos la primera parte de la Mishnah, que hay dos casos. La próxima parte de la Mishnah Masechet Ketubot no me cuadra. ¿Cuál es esa próxima parte, esa segunda parte de la Mishnah? La segunda parte de la Mishnah nos dice una persona que tiene un toro y el mismo dueño viene y da testimonio y reconoce que su toro mató ¿a quién? A un esclavo kenanita de otra persona. Nos dice la Mishnah, eno meshalem al piatzmo, está exento de pagar. ¿Sí? Aparentemente, ¿a qué se refiere? A lo que hay que pagar normalmente por un esclavo kenanita. ¿Qué es lo que hay que pagar cuando un toro mata a un esclavo kenanita? Sheloshim shekalim. Y nos dice aquí la Mishnah que está exento de pagar por los sheloshim shekalim. ¿Por qué? Porque sheloshim shekalim, ¿qué es? Knas. Y no existe en Adam meshalem knas al piatzmo. Una persona no, si reconoce, no puede pagar una multa cuando él mismo reconoce. Dice la Gemara, pero un segundo. Pero la primera parte de la Mishnah, tú me dices que no se refiere a cofre, sino se refiere a ¿qué? A una compensación monetaria. Eso también en el caso del esclavo kenanita, entiendo que no tiene que pagar knas, pero debería de pagar ¿qué? Una compensación monetaria también. Así pregunta la Gemara. Si tú me dices que la primera parte de la Mishnah es una compensación monetaria independiente del cofre, también aquí debería estar exento, independiente del cofre, también aquí en el caso del esclavo kenanita debería estar exento el knas de la Torah, pero debería sí, aún así debería estar pagando ¿qué? Una compensación monetaria también. Responde Rabá, así preguntó a Abayé. Responde Rabá a Marle, Yahil na shanu elach reisha damim seifa knas. Miu shinuya dejika lo meshanin alach. Idi vaidi damim. Miu ben jorim de meshalem kofer al piatzmo ve'echidami de yatusade ve'asidu de katal ve'lo yadi tama ve'id muad have ve'amar mare de muad hu de meshalem kofer al piatzmo hija de leika edim meshalem damim. גבעבד שאינו משלם קנס על פי עצמו, ויחידה מדיית עדים ועשידו בה דקתל, ולא ידע איתם הווה עם מועד הווה, ואמר מלא מועד הווה לא משלם קנס על פי עצמו, אחד אלה כעדים לא משלם דמים. Viene Rabá y le responde a Abayé lo siguiente. Mira, primero que todo quiero que sepas, le dice así Rabá a Abayé, te puedo responder en verdad, para anular esta pregunta, que la primera parte de la Mishnah, cuando me dice que tiene que pagar, se refiere a pagar compensación monetaria. Y la segunda parte de la Mishnah, cuando nos habla sobre un esclavo cananita que me dice que no tiene que pagar, se refiere al knas. Sí, que el knas no tiene que pagar, pero en verdad sí va a tener que pagar ¿qué? Una compensación monetaria. Pero definitivamente es una respuesta un poco dajuk, porque más que la misma Mishnah, cuando te dice que tienes que pagar o no tienes que pagar, más que te están hablando del mismo estilo de pago. ¿Sí? Por eso te voy a dar otra respuesta. ¿Y cuál es otra respuesta? Dice, definitivamente, la primera parte de la Mishnah, la segunda parte de la Mishnah, cuando dicen que tienes que pagar o no tienes que pagar, es sobre ¿qué? La compensación monetaria. ¿Sí? ¿Cuál es la primera parte de la Mishnah? Cuando un toro mató a una persona libre. Y ahí hay que pagar compensación monetaria como dijimos. Y la segunda parte de la Mishnah es cuando un toro mató ¿a quién?
a un esclavo kenanita, y en ese caso nos dice que no tiene que pagar, ni knas ni compensación monetaria. ¿Y por qué no tiene que pagar compensación monetaria? ¿Sí? Te voy a explicar por qué. Dice Rabba, definitivamente no tiene que pagar compensación monetaria un esclavo cuando una persona viene y dice mi toro mató a un esclavo kenanita. Pero cuando dice mi toro mató a una persona libre, sí tiene que pagar una compensación monetaria. ¿Sabes por qué? Escuchen por qué. La siguiente razón. Todo esto es, importante aclarar, todo esto es cuando la misma persona reconoce, no hay testigos al respecto. Cuando uno, sí, estamos hablando cuando uno reconoce sobre su toro. Y es cuando la Mishnah nos dice, repito, en la primera parte que sí tiene que pagar y explicamos que es compensación monetaria, y la segunda parte no tiene que pagar y según esta nueva explicación que vamos a dar es, inclusive compensación monetaria no tiene que dar. ¿Por qué? Explica Rabba, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Por qué uno tiene que pagar compensación monetaria y en el otro no? Dice la Gemara, dice Rabba, te explico por qué. Cuando el toro mató a una persona Ben-Jorim, ¿qué es una persona Ben-Jorim? Una persona libre, un Israel, muy bien, ¿sí? En ese caso, si hay testigos y todo, hay que pagar kofer, pero a pesar que no hay testigos sobre todo, y se ayuda para parte del testimonio con el mismo dueño, aún así hay que pagar kofer. Ahorita vamos al kofer, estamos volviendo al kofer, no a compensación monetaria. Ya van a ver, ya regresamos a compensación monetaria. Y explico, ¿qué pasa si vienen dos testigos que dan testimonio sobre un toro que corneó y mató a una persona libre? ¿Sí? Pero no saben estos dos testigos si el toro es tam o muad. Y viene el mismo dueño y dice, no, mi toro es muad. En este caso, ¿hay que pagar kofer o no hay que pagar kofer? Hay que pagar kofer. ¿Sí? A pesar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay dos testigos. Pero, hay dos testigos, pero no dieron testimonio completo, porque ellos no están dando testimonio, dentro de su testimonio están diciendo que es muad. ¿Sí? Vemos que a pesar que él está siendo parte del testimonio del dueño, existe pagar kofer. Por lo tanto, ya que en kofer existe pagarlo cuando el dueño es parte, pues cuando el dueño da testimonio él mismo sin dos testigos, ahí decimos que no tiene que pagar kofer, pero sí que compensación monetaria. Pero en el caso de los shloshim shekalim, de los 30 del knas del evet, del esclavo kenanita, que no existe que el dueño sea parte de los shloshim shekalim. Por ejemplo, en el caso que hay dos testigos que vienen y dicen, este toro corneó a este esclavo kenanita y lo mató, y no saben si es muad o tam, y le preguntan al dueño, el dueño dice que es muad, ¿hay que pagar shloshim shekalim o no? No hay que pagar, así es el ajá, dice la Gemara. En este caso, ya que el dueño no puede ser parte, cuando él reconoce parcialmente, cuando hay dos testigos en pagar el knas, pues cuando él es solo, tampoco tiene que pagar compensación monetaria. O sea que básicamente Rabba nos dice, un hidush, no vamos a entrar en el por qué, pero Rabba nos dice, mira, ¿sabes cuándo existe pagar compensación monetaria por algo? Cuando puedes ser parte, cuando puedes ser parte del kofer, de cuando hay dos testigos, ¿sí? De ese pago de dos testigos. Si no puedes ser parte, no hay compensación monetaria. Esa es la diferencia. Así responde la demanda. Entonces, según esto, cuadra todo perfectamente. La primera parte de la Mishnah, la segunda parte de la Mishnah está hablando de compensación monetaria. Cuando una persona reconoce que su toro mató a una persona, kofer seguro no hay que pagar, no hay testigos, pero sí tiene que pagar, ¿qué? Compensación monetaria. Y en la segunda parte de la Mishnah, cuando una persona reconoce que su toro mató a un esclavo kenanita, shloshim shekalim seguro no tiene que pagar, y tampoco compensación monetaria. Muy bien. Viene Rav Shmuel bar Rabitzhak y le pregunta a Rabba esta explicación que acaba de dar, a esta diferencia. Mati Rav Shmuel bar Rabitzhak, kol shechayav beben jorim, chayav be'evet, ben bekofer, ben bemita. Kofer be'evet miika el alav damim. Escuchen bien la pregunta que le hace Rav Shmuel bar Rabitzhak. Rav Shmuel bar Rabitzhak le pregunta a Rabba de una baraitá lo siguiente. La baraitá dice así, esto es una baraitá lo que acabamos de leer. La baraitá dice así, en cualquier caso que hay una obligación, en pagar por un toro que corneó a una persona, a un Ben-Jorim, a una persona libre, también está obligado en pagar en ese mismo estilo de caso, en un caso paralelo, cuando un toro corneó y mató ¿a quién? A un esclavo kenanita. Ya sea, escúcheme, dice la baraitá, ya sea en kofer o ya sea en muerte del toro, en apedrear del toro. Otra vez, escúcheme la baraitá. Dice la baraitá, en cualquier caso que hay una obligación cuando un toro cornea y mata a un Ben-Jorim, paralelamente está la misma obligación cuando un toro cornea y mata a un esclavo kenanita, ya sea en la obligación de kofer o ya sea en la obligación de apedrear de mitad al toro corneador. Pregunta la Gemara analiza
Un segundo, ¿cómo que Kofer aplica para Ben-Jorim y para esclavo kenanita? ¿Kofer para qué aplica nada más? Para Ben-Jorim, no aplica para esclavo kenanita. ¿Qué me estás hablando? Aparentemente, ¿qué se refiere cuando dice la baraita Kofer? No al Kofer regular, sino a una compensación monetaria. Y si es así, nos dice la baraita Meforash, que de la misma manera que hay una obligación de pagar cuando un toro mata a un Ben-Jorim, Kofer, o sea, aquí Kofer no se refiere al Kofer, sino se refiere a que a compensación monetaria, también hay obligación en pagar cuando un toro cornea y mata a ¿quién? A un esclavo cananita. Vemos aparentemente que sí hay obligación de pagar una compensación monetaria cuando un toro cornea y mata, ya sea Ben-Jorim y ya sea a un esclavo cananita. No cuadra con lo que Rabá dijo antes. ¿Qué dijo Rabá antes? No, Kofer en esclavo, cuando hay testigos y todos hay Kofer y hay Knas, todo, pero cuando no, respecto a compensación monetaria, nada más en Ben-Jorim y no en esclavo cananita. Aparentemente no cuadra con esta baraita. Pregunta de Rav Shmuel bar Yitzhak en contra de Rabá. Ica de hambre un motiv lava un mefarekla, ica de hambre amarle Rabá. Aji katanikol shehayav beben jorim bekavana al pi edim kofer, hayav evet knas, vechol shehayav beben jorim bekavana al pi edim damim, hayav evet shelo bekavana al pi edim damim. Escuchen bien. Responde, hay mahloket, ¿quién es el que da esta respuesta? Según la primera versión, el que da la respuesta es el mismo que hizo la pregunta a Rav Shmuel bar Yitzhak, se retractó de la pregunta y de la siguiente respuesta que vamos a ver. Y según una segunda versión, el que da la respuesta es el mismo Rabá, que le preguntaron a él mismo responde lo siguiente. ¿Cuál es la respuesta? Dice la Gemara, te voy a explicar. La baraita no está hablando en un caso. Todo lo que estamos hablando aquí de Rabá y todo, es cuando hay una compensación monetaria, cuando una persona mismo admite sobre su toro y no hay testigos. Dice la Gemara, no, ese no es el caso, entonces no hay pregunta de ahí. El caso aquí es... Lo que lo viene a decir la baraita es lo siguiente. Cuando hay testigos, ¿sí? Y por ende, cuando hay testigos que el toro corneó con intención a un Ben-Jorim, hay que pagar ¿qué? Kofer. De la misma manera, cuando hay testigos que el toro corneó a un esclavo cananita, hay que pagar ¿qué? Knas. ¿Sí? Esa es la comparación. Kofer con Knas. Eso es cuando hay testigos que corneó el toro y mató con intención. Y cuando corneó el toro y mató sin intención, pero hay testigos... Ahí es que decimos que hay que dar ¿qué? Compensación monetaria, ya sea en una persona libre o ya sea en un esclavo cananita. Entonces no hay pregunta en contra de Rabá, porque todo lo que dijo Rabá, que compensación monetaria nada más es en una persona libre y no en esclavo cananita, es cuando no hay testigos, sino cuando uno mismo reconoce sobre su toro. Entonces no hay pregunta. Ok. Seguimos. Entonces repito, como acabamos de decir, como dijimos antes, según la opinión de Rabá, cuando un toro corneó y mató a una persona y no hay obligación de kofer, o cuando un toro corneó a un esclavo kenanita y no hay obligación de pagar sheloshim shekalim, por ejemplo, cuando el toro mató sin intención, en el último caso que dijimos, sí, la halajá es de que el dueño del toro, a pesar que no tiene que pagar kofer o sheloshim shekalim, el knas sí tiene que pagar ¿qué? Compensación monetaria. Así dijimos ahorita según Rabá. Viene Raba y le pregunta a Rabá, Raba con Aleph le pregunta a Rabá con Hei lo siguiente. Ámale Rabá, Yahi, Isho, Shelo bejavanal al piedim, Neshalem damim. Perdón, Yahi, Isho, Shelo bejavanal al piedim, Neshalem damim. Viene Raba y le pregunta a Rabá lo siguiente. Raba viene y le pregunta a Rabá lo siguiente. Si es así, ¿sí? Que también tiene que pagar kofer o knas. También cuando no hay que pagar kofer o knas. Aún así, siempre cuando un shor muad causa un daño, tiene que pagar ¿qué? Compensación monetaria. Pues debería ser que en un caso, escuchen bien, que una persona hizo un fuego, ¿sí? Y lo hizo sin intención, y hay dos testigos, todo, para no meterse en el tema de compensación propia, por propia admisión, porque uno mismo admite, ¿sí? Hay testigos, pero lo hizo sin intención, y a raíz de ese fuego que encendió, que fue negligente, no lo cuidó todo, mató a una persona. Sí, el fuego fue caminando, fue extendiéndose, y mató a una persona. Pues debería ser, en este caso, ¿hay kofer? No hay kofer, fue sin intención, no hay nada, ¿sí? Pero hay testigos. Se debería ser que a pesar que no hay kofer, debería haber una compensación monetaria. ¿Acaso es así? Y pregúntale a ¿y quién te dijo que no es así? Un minale le Raba del Ome Shalem. ¿Quién te dijo que efectivamente en este caso no hay? O sea, Raba le está preguntando a Rabá, según tú, debería ser que cuando prendes un fuego y sin intención de matar a alguien y se extendió por negligencia y al final mató a alguien, debería ser que según tu opinión, que hay compensación monetaria. ¿Sí? Y no es así. Así pregunta Raba, aparentemente. Pregúntale a ¿y quién te dijo que no es así?
Pasó a hacer esta pregunta. Uminal le Raba de lo Meshalem. Entonces la Gemara empieza a analizar, o sea que interrumpimos un segundo en la pregunta, queremos entender cuál es la pregunta, o sea, cómo Raba hace esa pregunta asumiendo de que en ese caso no hay que pagar. ¿De dónde lo sabe? Dice la Gemara, Ile mami detnan. Hayak di kafut lo, ve evet samuch lo venisraf imo hayav, evet kafut lo di samuch lo venisraf imo patur. Se llama Hamar Resh Lakish, que con sheitzit begufo shel evet, de kim le Rabba mine. Dice la Gemara, si esto lo aprende de la Mishnah que vamos a ver más adelante en página Samejale Famut Bet 61b, que está escrito ahí en la Mishnah, una persona que enseña una pila de granos, ¿sí? Enciende, ¿sí? Una pila de granos, ¿sí? Y había un cabrito que estaba amarrado a la pila, ¿sí? De tal manera que el cabrito no se podía escapar. Y por otro lado había un esclavo que no estaba amarrado, ¿sí? Estaba cerca y no estaba amarrado. Incendió esa pila y eso causó que se queme la pila, se queme también el cabrito y también el esclavo. Nos dice la Mishnah en este primer caso, la halajá es que tiene que pagar por la pila que quemó y por el cabrito, pero está exento de pagar por el esclavo, porque el esclavo no estaba amarrado, escápate, ¿sí? Segundo caso, ¿sí? Sin embargo, nos dice el segundo caso, la Mishnah ahí, ¿qué pasa si el esclavo muy bien estaba amarrado a la pila y el cabrito estaba cerca pero no amarrado y la persona vino y quemó la pila, ¿sí? Incendió? En este caso nos dice la Mishnah, y se quemó la pila, el esclavo y el cabrito. En este caso, dice la Mishnah, el que hizo el incendio, el que encendió todo esto de fuego, está exento de pagar por el esclavo y por el cabrito. Obviamente por la pila sí, pero por el esclavo y el cabrito no. Entonces, aparentemente por el cabrito entiendo por qué está exento, porque no estaba amarrado, entonces se podía escapar el cabrito. Pero un segundo, ¿por qué está exento de pagar por el esclavo que estaba amarrado? Aparentemente de aquí Raba entendió, ¿sí?, que no existe pagar por un esclavo que uno causó su muerte, ¿sí?, a menos que no existe pagar por un esclavo canita, a menos que lo mataste de la manera que dice la Torá. O sea, que vino un toro muad y lo corneó y lo mató. Pero en este caso que es fuego, no. Dice la Gemara, vemos de aquí que, según Raba, o sea, Raba aparentemente de aquí aprende que el único caso que existe el concepto de pagar por una muerte de un esclavo cananita es cuando vino un shor muad y lo corneó. Pero en otro caso que no es con intención y todo, pero cuando no es así, ¿sí? Por ejemplo, cuando incendió el fuego, ¿sí? En este caso no hay que pagar ni compensación monetaria. Entonces, que aparentemente de aquí es la prueba de él. Y por eso él pregunta, no me cuadra, según Rabba. Se me dice, hermano, no es una buena prueba. ¿Por qué? Porque Resh Lakish ya nos dijo, ya vimos esta opinión de Resh Lakish en Daf Bet, hace 20 dapim, un poquito más, ¿sí?, que el caso de la Mishnah aquí está hablando en un caso. ¿Sabes por qué estás exento de pagar por el esclavo? Porque no incendió la pila, como explicamos, y a raíz de eso se extendió el fuego y mató al esclavo, sino el fósforo que puso ahí, el incendio que encendió, empezó ¿en dónde? En el esclavo. Y por lo tanto, a pesar que tiene que pagar, puede ser que tiene que pagar compensación monetaria por el esclavo, pero ya que tiene también hayub mitá, pena de muerte, porque mató al esclavo, hay una regla que ya la vimos varias veces, kamle bedaramine, que le damos siempre cuando hay dos consecuencias, la consecuencia mayor, y está exento de la segunda, entonces no hay prueba de ahí, ¿sí? Entonces vuelve la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la prueba de Raba, ¿sí?, que cuando una persona causa un fuego y se extiende el fuego, en un caso que no hay pena de muerte para el que incendió, ¿cómo sabemos de qué va a estar exento de pagar? Si esta Mishnah vemos que está exento de pagar, pero exento porque hay kim le porque hay pena de muerte, pero cuando hay pena de muerte, ¿cómo vemos? Por eso la Gemara sigue, intenta y busca otra fuente que para Raba, para la pregunta de Raba. Ve'ela meha de Tania, Homer, Be'esh mi bebor, She'esh mued lejol ben davar rahuila, ben davar she'un rahuila, mashenken bebor, ve'ilu, she'esh mesharemet shelo bechavanat amim, mashenken bebor lo katani, dil matan neveshir. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Aparentemente la fuente de él es de otra baraitá, la baraitá que acabamos de otro lugar, ¿sí? ¿Cuál es otro lugar? De la baraitá que acabamos de leer. Hay una baraitá que nos dice que hay cosas más estrictas en el mazik de Esh, como vimos al principio de Masechet, hay diferentes tipos de mazik. Esh es un tipo de daño, Shor es otro tipo, y Bor, perdón, es otro tipo de daño, un pozo de daño, ¿sí? Entonces, la baraitá nos está mencionando cosas que son más estrictas en el mazik de Esh, de fuego, en relación a Bor. ¿Cuál es esa? Que el Esh es muedet lejol, o sea, tiene que pagar por los daños que causó, ya sea cosas aptas para él, para el fuego, y cosas no aptas para el fuego. ¿Qué es apto o no apto? Ya lo vimos anteriormente en Daf Yud, ¿sí? Madera, ¿sí? Madera es algo apto, que es algo que le da vida al fuego, ¿sí? O sea que Esh
tiene que pagar por algo apto y por algo no apto. A diferencia de bor, de que nada más por algo apto y no por algo exento. Y no por algo que no es apto, como por ejemplo personas. Shor es nada más hayab cuando causó un daño a animales. Aquel imachloket, pero persona está, perdón, bor. ¿Sí? A diferencia de bor, otra vez, repito, esh, apto o no apto, tiene que pagar. ¿Sí? A diferencia de bor, que solo por apto y no por no apto. ¿Qué es apto y no apto? Por ejemplo, por persona que no es apto para bor. No vamos a entrar en detalles, ya explicamos esta baraita antes, en Daf Yud, que cuando es algo apto tiene que pagar, pero no apto, como por ejemplo persona. Si una persona se causó un daño por bor, está exento. ¿Sí? Esto es algo más estricto que hay en esh en relación a bor. ¿Sí? Bien la Gemara y dice un segundo, pero ¿por qué no me dice algo más? Hay algo más estricto que hay en esh, de que no hay en bor, que en esh, ¿sí? Si el esh quemó, si una persona incendió un fuego y al final se extendió y causó sin intención, pero con negligencia, que se muere una persona, ¿sí? Tiene que pagar. A diferencia de bor, que si un bor se cayó, si dentro del bor se cayó ¿quién? Una persona que va a estar exento. Aquí tienes otra diferencia. ¿Por qué no me dice otra diferencia más, que hay más estricto en esh en relación a bor? ¿Sí? Respuesta. Vemos de aquí aparentemente, y esta es la fuente de Rabba, de que un esh, que uno encendió y sin intención se extendió con negligencia, pero sin intención, no tiene que pagar. Sin intención se extendió y mató a una persona, no tiene que pagar. ¿Sí? Igual que, y por eso no está mencionada Dice la Gemara, de aquí Rabba aparentemente sacó de que no tiene que pagar en el caso que se extendió, si fue sin intención, no tiene que pagar nada, ni compensación monetaria. Entonces viene Rabba y pregunta, según tú, Rabba, debería ser que está exento de kofer, pero sí tiene que pagar ¿qué? Una compensación monetaria. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba. Dice la Gemara, no puede ser que en verdad en este caso sí hay que pagar, como dice, según lo que dice Rabba, sí hay que pagar. Sí, así, porque esta baraita no nos menciona una cosa más. Tana Beshier, no dijo todas las cosas que hay, dijo una de las cosas y falta otra más. Se vuelve la pregunta, ¿qué Rabba le está preguntando a Rabba? Está preguntando porque está asumiendo algo, pero ¿de dónde saca eso que está asumiendo? ¿Sí? Dice la Gemara, definitivamente tenemos que decir que Rabba no está preguntándole una pregunta contundente en contra de Rabba, sino está preguntando, no una pregunta en contra para tumbar a Rabba, sino tiene una duda. ¿Sí? Escuchemos bien. El Rabba gufei vaya mi bayale, y bauye mi bayale. Y yo se lo בכוונה, מי משלם דמים או לא? מי אמיר לגבי שור הוא בכוונה משלם כופר שלא בכוונה משלם דמים, אבל אישו בכוונה לא משלם כופר שלא בכוונה נמי לא משלם דמים? או דימה כיוון דגבי שור שלא בכוונה אף על גב דליקה כופר משלם דמים נמי אישו גבי אישו נמי אף על גב דכוונה לא משלם כופר שלא בכוונה מיד משלם דמים ולא ידינן תיקו. Dice la Gemara, escuchen bien, Rabba no se refiere a preguntarle y tumbar la opinión de Rabba, que según tú Rabba debería de ser que en fuego debería de pagar una compensación monetaria, y vemos que no, porque no vemos en ningún lugar que no. ¿Sí? Lo que se refiere Rabba es hacerle la siguiente consulta a Rabba. Él le pregunta así, según lo que tú dices, que un toro, cuando no paga, cuando corneó y mató a alguien, no tiene que pagar, en diferentes circunstancias, cuando no hubo intención o algo así, sí, aparte hay testigos o algo así, pero no hubo intención, ¿tiene que pagar qué? No tiene que pagar cobre, pero sí tiene que pagar compensación monetaria. Según tu opinión, ¿eso también aplicaría en el Mazdik de Esh? ¿Sí? Cuando una persona encendió un fuego y causó que se extienda y mató a una persona sin intención, ¿también en este caso tenemos que decir que hay una compensación monetaria o no? Por un lado podemos decir que solo en Shor aplica esto. ¿Por qué? Porque cuando hubo intención y hay testigos, hay kofer. Entonces cuando no hay intención, con testigos, pero no hay intención, ahí dices es que no kofer, pero sí que compensación monetaria. ¿Sí? Otra vez. No otra vez, pero en fuego, ¿sí? Que cuando fue con intención no hay kofer, pues puede ser que en un caso que cuando no hay intención tampoco va a haber una compensación monetaria. O por otro lado podemos decir que ya que respecto a Shor cuando fue sin intención, a pesar que no hay kofer, hay compensación monetaria, pues también en fuego, cuando fue sin intención, a pesar de que no hay kofer, pero sí sigue habiendo compensación monetaria. Y Rabba se queda en duda. O sea, repito, la Gemara viene y nos explica lo siguiente. Rabba, sí, estoy repitiendo al principio, Rabba no quiere tumbar, hacer una pregunta a Rabba, no me cuadra lo que tú dices porque vemos que en fuego no hay que pagar, porque no vemos en ningún lugar que por fuego, sin intención, no hay que pagar nada, no vemos. Rabba solo quiere hacer una consulta a Rabba. Según lo que tú me acabas de decir, Rabba, que cuando un shor mató a una persona y no hay que pagar kofer, sí hay que pagar compensación monetaria, pregunta Rabba, tengo la siguiente consulta, ¿eso también aplicaría en Esh? Que no hay que pagar kofer, si decimos que sí hay que pagar, a pesar de que no hay que pagar kofer, sí hay que pagar compensación monetaria o no. Por un lado, o sea, se lo hace como consulta. ¿Sí? Por un lado podemos decir, y eso es lo que dice, esa es la duda de Rabba, por un lado podemos decir, mira, todo lo que hay que pagar compensación monetaria es en un toro,
que cuando fue con intención hay que pagar kofir. Pues sin intención tiene que pagar ¿qué? Compensación monetaria. Pero en fuego, cuando es con intención, no existe kofir, pues tampoco hay que, sin intención tiene que pagar ¿qué? Compensación monetaria, no va a tener que pagar. O por otro lado podemos decir, no. Lo contrario, de la misma manera que en Shor, cuando no hay que pagar kofir, hay que pagar compensación monetaria, pues en Esh, cuando no hay que pagar kofir, siempre vas a tener que pagar ¿qué? Compensación monetaria. Y Raba se queda en duda al respecto, no sabemos responder esta duda y por lo tanto nos quedamos en Teiku. Pero de todas maneras, ya no tenemos una pregunta en contra de la pregunta de Raba, porque Raba nos hace una pregunta que no nos cuadra con lo que nos está diciendo, sino está analizando y consultando. Seguimos. Ahorita la Guimara vuelve a lo que estuvimos viendo antes, ¿sí? ¿Qué es lo que estuvimos viendo antes? Si un shor muad, un toro muad, ¿sí? Cornea y mata a una persona sin intención, ¿sí? Si hay que pagar kofir o no hay que pagar kofir, ¿sí? Bien, la Guimara nos dice al respecto lo siguiente. Nosotros ya vimos algo antes, ¿sí? Que en este caso no hay que pagar kofir, pero sí hay que pagar ¿qué? Cuando fue sin intención, sí hay que pagar compensación monetaria. Bien, la Guimara nos dice lo siguiente. Kiata Ravdimi amar Rabbi Yohanan. Kofir, mata al mundo mar im kofir, le rabot kofir shelo bekavaná que kofir bejavaná. La Gemara nos comenta ahorita una opinión diferente, y es la siguiente. Ravdimi, cuando vino a Babel de Eretz Israel, dijo en nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente. En la Torah, cuando nos menciona el tema de kofir, dice el versículo im kofir yushat alav. Aparentemente la palabra im está extra. Podría habernos dicho el versículo que kofir yushat alav. Im está extra. ¿Para qué se hace esa im? En nombre de Rabbi Yohanan dijo Resh Lakish, para enseñarte que ¿qué? Que un shor muad que mató a una persona, y hay testigos y todo, pero sin intención, siga habiendo kofir. Al igual que cuando un shor muad mató a una persona con testigos con intención. O sea que aparentemente aquí Ravdimi dice en nombre de Rabbi Yohanan algo en contra de lo que dijimos antes. Antes que dijimos que todo lo que hay que pagar kofir es cuando hay testigos y cuando el toro lo hizo con intención, pero sin intención no hay kofir, pero sí hay compensación monetaria. Aquí vimos Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan dice no. Im kofir, esa palabra im está extra para decirte que ¿qué? Para decirte que un shor muad que corneó y mató a una persona, también sí, hay testigos, sí, pero también sin intención tiene que pagar kofir, al igual que cuando un shor muad corneó y mató a una persona y hay testigos con intención. Sin embargo, a Abayé no le cuadra y pregunta en contra de esto lo siguiente. Amarle a Abayé, Ela meata evednami. ¿Sí? Mata al mulomar im eved, escuchen bien. Le rabot eved shelo bejavaná, que eved bejavaná. Vejite imaginami veamar Resh Lakish, shemiteta eved shelo bejavaná, patur mishoshim shekalim. Viene Abayé y le pregunta a Ravdimi, que dijo esto en nombre de Rabbi Yohanan. Ravdimi dijo en nombre de Rabbi Yohanan. Viene Abayé y le pregunta a Ravdimi lo siguiente. No me cuadra. Porque tú qué me estás diciendo, porque el hecho que está escrito la palabra im te incluye también cuando fue sin intención, que aplica kofir, ¿sí? Viene y dice, no me cuadra ahorita, porque si es así, debería aplicar también cuando un shor muad mató a un esclavo kenanita, y hay testigos y todo, ¿sí? También debería ser que, también sin intención, debería pagar cuántos shekalim. ¿Por qué? Porque en la Torah no está escrito evedigach, Eved y Gach Shor, si no está escrito Im ha-Eved y Gach Shor. De esa palabra Im también deberíamos decir respecto a Eved, que aplica el Shloshim Shekalim Neknas, no nada más cuando el toro corneó con intención, sino también en el caso que corneó sin intención. ¿Qué vas a decir? Sí, de acuerdo, así aplica, pero no me cuadra, porque Resh Lakish dice Meforash, como dijimos antes, que un toro, un Shor Shemite Taevet, Shelo Bejavan a un toro, un Shor Muad, que corneó y mató a un esclavo kenanita sin intención, está exento de los Shloshim Shekalim. Pero según lo que dice Rabbi Yohanan antes, que el im en kofir te viene a decir que también sin intención hay kofir, pues también aquí el im te debería decir que sin intención también debería estar obligado en Shloshim Shekalim. No me cuadra con lo que dijo Resh Lakish. Responde Ravdimi a Abayé, amarle, Gabra Karamit. ¿Qué me estás preguntando? No entiendo. Yo te dije algo, dice Ravdimi en nombre de Rabbi Yohanan. Según lo que yo dije de Rabbi Yohanan, que agarramos el im en kofir y decimos que kofir aplica no nada más con intención, sino también sin intención del toro. Según eso sale que también en el caso del esclavo, los Shloshim Shekalim aplica cuando el toro corneó y mató a un esclavo cananita con intención o sin intención. Que tú me preguntas, no me cuadra porque Resh Lakish dice que no. Resh Lakish discute, ¿cuál es el problema? ¿Qué me está preguntando Rabbi Yohanan de Resh Lakish? Son dos mahloket.
La Gemara trae un testimonio que efectivamente Rabbi Yohanan Meforash discute con Reish Lakish en este punto. Kiata Rabin, Amar Rabbi Yohanan, Eved, mata al mundo mar, Im Eved, le rabot Eved Shelo Bejamana, que Eved Bejamana Meforash. Cuando Rabin vino a Babel de Eretz Israel, dijo el nombre del mismo Rabbi Yohanan, Eved y Gachshor no está escrito, sino está escrito que Im Eved y Gachshor, para incluirte que esto aplica cuando un Shor Muad corneó un esclavo canita y lo mató, ya sea con intención o ya sea sin intención, se cuadra perfectamente. O sea, Rabbi Yohanan, según lo que él dijo en Kofer, también aplica en Shoshim Shekalim. Reish Lakish dice otra cosa, Reish Lakish discute. Reish Lakish nami neima mi de Eved im Eved lo darish, Kofer im Kofer nami lo darish, Ambrilo, Eved im Eved lo darish, Kofer im Kofer darish, Umaishna, Eved im Eved lo ketive makom tashlumi, Kofer im Kofer ketive makom tashlumi. Ahorita la Gemara analiza lo siguiente. Listo, la opinión de Rabbi Yohanan está clara, ¿sí? ¿Cuál es la opinión de Rabbi Yohanan? Repito, que del im que está escrito respecto a Kofer, a un Ben Jorim, y el im que está escrito respecto a un esclavo cananita, los Shoshim Shekalim, de ahí aprendemos que un Shor Muad que corneó, ya sea un Ben Jorim, o ya sea un esclavo cananita, ya sea con intención o sin intención, hay Kofer a un Ben Jorim y Shoshim Shekalim a un esclavo cananita. Esa es la opinión de Rabbi Yohanan, está clara. La Gemara ahorita analiza, según Reish Lakish, que Reish Lakish sí nos dice claramente que respecto al esclavo cananita, nada más cuando fue con intención, hay Sheloshim Shekalim, pero sin intención no hay. O sea que él no usa la palabra im para incluirte el sin intención. En esclavo cananita, la pregunta es, ¿qué opinaría Reish Lakish respecto a un Ben Jorim? ¿También diría lo mismo o no? Responden los alumnos de la yeshiva, no. En Eved, ahí sí no aplica la palabra im como dijimos, y nada más con intención hay que pagar Sheloshim Shekalim, y sin intención, no. Pero en Kofer, cuando es Ben Jorim, ahí sí agarra la palabra im y dice que ¿qué? Que no nada más en un caso que hubo intención, sino también en un caso que hubo sin intención, también hay que pagar Kofer. Pregúntale a Mari, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué Reish Lakish en un caso sí me usa la palabra im para incluirte sin intención en Kofer, y respecto a Shoshim Shekalim no me usa la palabra im? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque respecto al esclavo, cuando dice la palabra im, no la dice respecto al pago, sino a las condiciones. O sea, no te incluyo otro caso que hay que pagar. Porque el im que está escrito ahí es sobre las condiciones, no sobre el pago. A diferencia de la palabra de im en Bejorim, im kofer y ushat alab está hablando, esta vez im está sobre el pago, para incluirte otro caso que hay más en ese pago. ¿Cuál es ese otro caso? Cuando no hubo intención. Así nos dice la Gemara. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.